¿Por qué? Porque ah, fue su misericordia y su gracia, ¿no? Cuando dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice, aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida, nos dio vida. La gracia es el único camino para la salvación. Es el único camino por el cual el hombre caído, ¿no? El hombre que está muerto en sus pecados puede tener vida y puede llegar a tener una relación con Dios, ¿sí? Yo no sé si puedes reflexionar, ¿no? ¿Cómo fue, cuándo fue ese momento que tú pudiste recibir la gracia de Dios? ¿Cómo estaba tu vida antes? ¿No? ¿Cómo estaba tu vida antes? ¿De dónde te sacó el Señor? Y quizás no solamente es de hablar de que esas personas malvadas o que hicieron cosas malas, no, aún si uno tuvo la oportunidad, y digo en lo personal, de poder pues crecer dentro de una familia, o sea, aún yo sé que Dios me rescató de muchas cosas y me ha guardado, ¿no? Por gracia. Él nos dio de su gracia. Y su gracia da como resultado perdón, vida y justificación, es cuando la gracia viene, cuando nos damos cuenta que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Yo no hice nada para ganar la gracia de Dios, sino simplemente fue un regalo de Dios inmerecido, ¿sí? Por eso la gracia es tan asombrosa. Sí, por eso la gracia es tan asombrosa, porque es un regalo, no es algo que nos ganamos porque no lo merecemos, porque estábamos lejos de Dios en nuestro pecado, ¿sí? Entonces, si tú recibiste esta gracia, bueno, tienes la oportunidad de poder llevar fruto, ¿verdad? De oportunidad de llevar fruto. Yo quiero que recuerdes, ¿cuándo fue que recibiste esta gracia? El momento que conociste o reconociste que estabas lejos de Dios, que estábamos muertos en nuestros pecados y que solo la gracia de Dios. ¿Hubo un momento? Si hubo ese momento, pues te dio vida, ¿no? Pero si tú no recuerdas este momento, pues ahí podemos platicar después, ¿no? Porque es un mensaje, el mensaje de la gracia de lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y pues continuando ahí, Dios proveyó, bueno, suplió una necesidad que era la salvación con su gracia. No solamente eso, sino que también provee su gracia para santificación, ¿sí? ¿Qué es eso de santificación? ¿Alguien así que me puede explicar con sus palabras? En resumen, ¿qué entienden cuando decimos santificación? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar el día de hoy? Es el proceso o sea, ya hemos sido salvadas, pero somos salvadas, pero llevamos todavía toda nuestra situación de las cosas o sea, de nuestro cuerpo de pecado, ¿no? De cómo la mente, las emociones, todo necesitan ser renovados en Cristo. Entonces, en esa nueva vida, en esa nueva forma en la nueva vida que tenemos en Cristo, tenemos que ir caminando para ir limpiando todas esas cosas que hay en nuestro interior, enojos, iras, cosas que no han sido santificadas porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un proceso, aunque somos salvas y estamos en la gracia,
nosotras necesitamos caminar sobre las cosas que están diseñadas por Dios para ser de bendición a nuestra vida y ser de bendición para otros. Creo que para mí ese es el concepto de la santificación, ¿no? Y como dicen Efesios, quitándonos las cosas que tenemos para vestirnos de las nuevas cosas que Dios nos da. Creo que así lo entiendo. Muy bien. Gracias, Gaby. Pues sí, esta es la buena noticia para personas imperfectas como nosotros. La gracia santificadora. ¿Por qué? Porque es, como dice Gaby, es un proceso, ¿no? De conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a sacar, va a sacar de nosotros el pecado, las cosas que a Dios no le agradan para parecernos cada vez más a Cristo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos la gracia de Dios cada momento del día, ¿sí? Cada momento del día. Y tú puedes decir, no, sí, ya soy salva, pero no somos automáticamente completamente espirituales. No, cada momento del día necesitamos la gracia de Dios. Así sea para responder en una situación difícil, una situación con una persona, una necesidad, una enfermedad, cada una de las cosas, ¿no?, que vivimos en nuestra vida, necesitamos de la gracia de Dios en cada momento para seguir respondiendo y siendo a la imagen de Cristo. Ahí comienza con unas frases, ¿verdad? El libro, y dice, ¿cuál es mi realidad? Pregunto yo, ¿no? Y ahí viene varias frases para poder evaluar. Y este capítulo quisiera hacerlo un poquito más, que podamos compartir un poquito más, porque esto es algo más práctico, ¿verdad? Algo del día a día, algo desde que te levantas, cómo vas a decirle buenos días a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Si hubo una pelea en el día o si no pudiste lograr algo que querías. La gracia de Dios santificadora es día a día, ¿sí? Algo que me llama mucho la atención aquí al principio dice que a veces pensamos que como ya somos salvos, ya ahora depende de nosotros, con nuestro esfuerzo y nuestras habilidades, ser santos. Pero no es así. Sí fue dada la gracia para salvación, pero Dios nos da la gracia para la santificación también, ¿sí? Para este proceso, como decía Gaby, para este proceso. Yo siempre creo que ya lo he mencionado en alguna vez que he compartido, y siempre me hace pensar que somos como aquella plata que somos metidas al fuego, ¿no? Dios nos va a poner en situaciones durante el día, ¿para qué? Para que vaya saliendo esa escoria y Dios nos quiere ir limpiando. Y cuando se va limpiando la plata o, bueno, los metales, van saliendo las cosas y dice que se va limpiando y van sacando, retirando las cosas, la suciedad, hasta que el que, ay, ¿cómo se me fue el nombre? El encargado, digamos así, puede ver reflejado su rostro en la plata, ¿no? O en el oro. Así es nuestra vida. Vamos a estar en situaciones muchas veces difíciles, aún en tentaciones, ¿sí? Vamos a estar en tentaciones. ¿Pero por qué? Porque esto va a permitir que vayan saliendo cosas de nuestra vida para que llegue ese punto de poder que Cristo sea reflejado en nuestra vida. Y bueno, ahí la primera parte, el versículo menciona el 1 Corintios 10:13. ¿Alguien lo puede buscar y leer?
¿Alguien? A ver, yo lo leo. Sí. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Dios nos da de su gracia al momento de que Él no va a permitir que seamos tentados más allá, sino que Él dará la salida, ¿verdad? Él va a proveer en las situaciones de su gracia para poder tomar las decisiones correctas, ¿sí? Él, la gracia no solo es, aquí puse, la gracia nos da el poder, o creo que está aquí en una de las frases, nos da el poder, sí, aquí está. La gracia no solo nos da el poder de no pecar, ¿sí? Nos da el poder de no pecar. No solamente, como les decía, es para salvación, sino es ese poder que Dios nos provee para vencer las tentaciones. También Él nos da de su gracia, ¿no? Ahí el siguiente versículo de Hebreos. Hebreos 4, 15 a 16, que tiene el versículo que es para memorizar. Lo voy a leer yo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él nos dejó un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Él fue tentado, pero sin pecado. Y nosotros podemos acercarnos con esa confianza de que Él nos entiende y nos va a proveer de esa gracia y misericordia para estos momentos de tentación, ¿no? El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿no? Ahí en Romanos 6:14, sino que la gracia nos ayuda sobre el pecado, ¿no? Ya dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a veces decimos, bueno, ahora como hay gracia, pues ya puedo yo pecar, o ya, como Dios me perdona siempre, como Dios es muy misericordioso y muy perdonador, pues yo puedo quizás ahora hacer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, pero antes de, me salté uno que se me hace muy, muy importante. Dice. Sobre eso, perdón, hay una parte donde Pablo habla de ninguna manera, habla sobre la gracia, no me acuerdo, creo que es en Efesios, que habla todo sobre la gracia y que si por esa causa vamos a pecar, y él pone de ninguna manera. Entonces, ese de ninguna manera, o sea, debemos de tenerlo siempre muy claro, muy consciente, porque es muy fácil caer en ese pensamiento que tú dices, Sara, que, bueno, yo soy salva, Dios me perdona, entonces, no, pues nada. Esa gracia nos da la oportunidad de ir restaurando y encaminándonos hacia la persona de Cristo. Pero de ninguna manera tenemos o sea, el permiso de pecar, aunque nosotros lo pensemos. Pero si pecamos, tenemos abogado en Cristo Jesús que nos perdona y nos limpia de pecado. Esa es la gracia, creo yo. Sí, ya íbamos a llegar a ese punto y sí, ahí el libro sí menciona ese versículo también, que es muy importante, pero el de Romanos 5:20, que dice, no sé si alguien lo tiene ahí, si alguien lo buscó, que es el que quiero mencionar. Dice así. Creo que es la clave. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Lo leo una vez más? Sí, por favor.
La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Antes de llegar al punto que ya estábamos ahí con Gaby, este se me hace el punto clave, ¿sí? Donde abundó el pecado, abundó la gracia, ¿sí? Dios extiende su gracia y su perdón cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿sí? Admitir que, pues, soy pecadora, que estoy sin esperanza, porque solo el Calvario no puede perdonar. Confesar nuestro pecado es estar de acuerdo con Dios, ¿sí? De acuerdo con Dios, con mi pecado, con lo que he hecho. No es, a veces nuestro orgullo tiende a defendernos, culpar a alguien más, ¿no? Racionalizarlo, tratar de encubrir, ¿no? Para lucir mejor, o tratar de suavizar nuestro pecado, ¿no? Nuestro orgullo va a tender no es que como Adán, la mujer que tú me diste, ¿no? No fueron capaces de reconocer un error y un pecado, no, o se defendieron, culparon a otros, fue como, se quisieron cubrir, ¿verdad? Muchas veces nosotros no llegamos a recibir esa gracia porque no somos capaces de reconocer el pecado, ¿no? Que hemos pecado. Confesar es estar de acuerdo con Dios, decirle, Dios, tienes razón, soy egoísta, ¿no? O soy rebelde, sí, tengo un problema con fulanita de tal. Me cuesta someterme a la autoridad. No soy una persona amorosa. Me amo a mí misma, soy egoísta, no amo a mi prójimo. No sé, ¿qué es lo que hay ahí en tu corazón que tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios? Decir, sí, soy así. La verdad es que soy así. Soy enojona, soy egoísta, orgullosa, tengo problemas con tal persona, no reconozco mi pecado. ¿Qué hay? Que Dios nos está llevando a poder confesar, ponernos de acuerdo con Él, no defendernos, no culpar a otros, no ocultarlo, ¿verdad? Como veíamos en la historia de este hombre, o sea, él venía ocultando cosas, porque no era algo que recién había pasado. Es más, decía que no podía colgar su diploma porque él sabía que había hecho trampa. Muchas veces en nuestra vida van a haber pecados, ¿no? Más no muchas veces. Somos pecadores. Y algo que he aprendido es que no hay pecados también grandes ni chiquitos. ¿Sí? Delante de Dios, el pecado es pecado. Tener un mal pensamiento es el mismo pecado que si una persona mató a alguien. Quizás van a tener diferentes consecuencias, pero delante de Dios, el pecado es el mismo. Tuviste un mal pensamiento, pensaste mal de otra persona, tuviste una mala actitud, contestaste mal, te peleaste con alguien, te peleaste con tu esposo, cualquier situación que a Dios no le agrade es pecado. Y lo sabemos, ¿sí o no lo sabemos? Pero ¿en qué momento yo reconozco y me pongo de acuerdo con Dios y le digo, Dios, perdóname? Perdóname porque estoy teniendo una mala actitud. Y no es como en la noche me voy a acostar y voy a decir, Señor, perdóname por todos mis pecados del día. No. Hay que ser específicos. Hoy, Dios, le contesté mal a mi esposo, o le hablé mal a mis hijos, o esta situación con esta persona. Dios extiende su gracia cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos. Ese es el momento de la gracia. ¿Sí? Y pues tú dices, no, entonces como Dios me da gracia, ahora sí vamos al siguiente punto ahí que decía Gaby, y el versículo es Romanos 6, 1 y 2, que podemos decir, no, pues como Dios me perdona, pues yo puedo seguir pecando, ¿no?
Pero no es así. Y dice así el versículo, dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Bueno, dice esta versión, pero en la Reina Valera dice de ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la gracia de Dios como freno a no pecar? ¿Cómo funciona la gracia de Dios en este versículo? ¿Qué piensan? ¿Qué contestaron en esa pregunta? En la pregunta 14. Bueno, yo contesté, porque un pecador que tiene la gracia de Dios, esto es la salvación, debe mostrar un cambio en la manera de vivir, porque el Espíritu Santo que mora en él le redarguye y marca el pecado. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera compartir que... ¿Nadie? Male quiere compartir, está aquí con mi audio. A ver si se oye. Listo. Como hija de Dios, del Eterno, no puedo practicar el pecado. No estoy jugando a ser su hija por un rato. Está en 1 de Juan 5:18, dice que el que es nacido de Dios no puede practicar. O sea, practicar es estar como practicar un deporte todos los días, ¿no? A cada momento. Y él dice que el que es hija de Dios no puede practicar el pecado. Sí, ahí en 1 de Juan, esos versículos que dice que, muy bien, es muy importante, podemos ir a esos versículos, que el que es nacido de Dios, dice así, no practica el pecado, ¿no? La gracia de Dios, bueno, yo puse aquí que la gracia de Dios es porque nos lleva a vivir una vida que le agrade, ¿sí? La gracia de Dios nos va a llevar a cada día reflejarnos más a Dios y eso nos va a apartar del pecado, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir? O ya cerramos con el último versículo porque... ya quedan. Yo, Sarita. A ver, Charita. Bueno, yo ahí puse que la gracia de Dios funciona como freno cuando vemos ese gran sacrificio de Jesús en la cruz, lo que hizo por amor a nosotros para darnos la salvación, y valoramos y somos agradecidos. También cuando reconocemos su infinita gracia en nuestras vidas y podemos reflejarla cuando vivimos justicia en verdad, siendo obedientes y viviendo en su palabra. Así es. Recordando la gracia, su provisión, ¿no? De la gracia de salvación nos va a llevar a vivir de una manera diferente, ¿no? Y pues Dios sabe que cada uno de nosotros somos pues incapaces de vivir piadosamente, ¿no? La naturaleza pecaminosa que está en nosotros, la carne, pues es algo que tenemos todos los días con lo que tenemos que enfrentar y aunque nos esforcemos, ¿no? Quizás tenemos las mejores intenciones, muchas veces pues es difícil, ¿no? Pero ahí es donde Dios provee de su gracia y me encanta con el versículo que cierra ahí en este capítulo que dice, y 2 de Corintios 9:8, ahí se lo pueden buscar, que es el cierre. 1 de Corintios 9:8, que dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Lo repito, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Ahí la pregunta para terminar dice, ¿de qué forma te estimula este texto cuando consideras las diversas tareas y responsabilidades que Dios te ha encomendado?
yo puse, cuando toda su gracia abunda, tendremos lo suficiente para hacer toda buena obra. Dios nos ha provisto de su gracia. Tenemos las herramientas, tenemos todo lo necesario, todo lo suficiente para vivir una manera que a Dios le agrade, ¿sí? Para vivir abundando en toda buena obra. Para vivir agradando a Dios, para vivir, tenemos la gracia para, como decían, enfrentar también las tentaciones y salir victoriosos. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo de Cristo que también fue tentado, pero Él no pecó. Él nos comprende y nos da de su gracia cada día, para poder enfrentar cada momento de nuestro día, ¿verdad? No sé si alguien quiera añadir algo, quiera comentar algo de lo que hace. Bueno, yo quiero comentar otra cosa. Una de las cosas que al principio de este día, en las frases de si soy tentado, hay uno que es al final que dice, me siento totalmente inadecuado, ahí en la página 83, para hacer algunas tareas que Dios me ha llamado a hacer. Y muchas veces Dios nos da responsabilidades y Él su gracia es la única que nos va a ayudar a cumplir lo que Él nos está encomendando, ¿no? Pienso, o sea, quizás en mi día a día hoy son responsabilidades que a veces pienso, digo, oh, es mucho, no puedo sola, pero sé que está Dios y puede ayudarme, pero en cada caso particular de tu vida, no sé, tengo una familia, tengo unos hijos que quizás aún no puedes saber todas las situaciones que van a venir en tu vida o en tu día a día, pero Dios provee esta gracia. No estamos solas, no estamos débiles, sino no tenemos que hacer por nosotros mismos, porque tenemos la gracia de Dios. Esta herramienta que es el poder que nos da, como decía, para no pecar, el poder para, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente, para también circunstancias difíciles, porque la gracia de Dios abunda para con nosotros, ¿verdad? No sé si alguien quiera decir algo más, comentar algo más que haya aprendido en lo del libro, que Dios haya hablado o marcado, que nos pueda compartir y que seguramente va a ser de mucha bendición. ¿Alguna? Yo quisiera compartir un poquito en cuanto a esto. Cuando hablamos de la gracia en todo sentido, ¿no? La gracia que recibimos y la gracia que debemos de dar, ¿no? Es uno de los atributos preciosos de Dios que muchas veces como seres humanos olvidamos. Queremos recibirlo, pero a la hora de tener que darlo, nos olvidamos que también es parte de lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando hay situaciones, como hablabas, ¿no? Cuando hay conflictos sobre todo, ¿no? Cuando no hay entendimiento, no somos del mismo parecer. Qué difícil es dar gracia, como la gracia que Dios nos da a nosotras, ¿no? Como tú decías, merecemos la muerte porque somos pecadoras, pero por su gracia es que tenemos vida eterna, por el gran amor con que nos amó, decía Efesios, ¿no? Y poder entender esto tan profundamente como para llevarnos a la práctica de dar de la gracia que Dios nos da. O sea, en el diario vivir hablabas de las personas con las que nos relacionamos diariamente, ¿no? Nuestros esposos, hijos, ¿no? Con siervos, ¿no? Y no todos somos iguales, pero todos somos imperfectos. Ahora, Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿no? Dice la palabra, bueno, pero también hoy me ha dado de su gracia, porque estoy viva, porque tengo un día más de oportunidad para regocijarme en Él, para gozarme y para agradarle a Él. Entonces, si Él me da de su gracia,
creo que yo también tengo que animarme y desafiarme y ejercitarme en esa misma gracia. ¿Cómo? Dándole gracia a mi esposo cuando, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que deje su ropa botada por aquí o por allá. O con mis hijos cuando a lo mejor están discutiendo entre ellos y me molesta, ¿no? O con mis hermanas en Cristo cuando no somos del mismo parecer quizás. Y esa misma gracia que Dios me da a mí es la misma gracia que yo debo de dar a los demás, ¿no? El versículo que mencionabas en 2 Corintios 9:8 y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, ¿no? Y creo que la palabra de Dios nos da de su gracia y nos da suficiente conocimiento como para que en este día también podamos ser dadoras de gracia, no solamente recibir la gracia de Dios, porque muchas veces pensamos que somos las más afectadas, ¿no? Siempre pobre de mí, a mí nadie me quiere, todos me tratan mal, nadie me trata con respeto, ¿no? Pero ¿qué tal si te pones en el zapato de la otra? ¿Estás dándole de la gracia que te gustaría recibir a ti? ¿Estoy dando de la gracia que quiero recibir? Y creo que Dios nos exhorta también, ¿no? Por lo que veíamos ahora último, a vivir en esta forma, ¿no? Teniendo en todo lo suficiente, en todas las cosas. Debemos de dar esa gracia, ¿no? Así que para mí fue, como decía Sarita, de exhortación y también de poder mirar hacia adentro, constantemente, ¿no? Mirar hacia adentro, no cómo están las demás. Creo que es un llamado de atención hacia mi propia persona, de examinar y poner en práctica la gracia de Dios, no solo para mí, sino para las que me rodean. Gracias, Sara. Así es. Dar de gracia, como hemos recibido de gracia. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ok, ¿hay alguien más? No veo todas las pantallas. Ari, ¿tienes alguien más? No, Okay. no veo. No sé si alguien quiera. Lili, creo. ¿No? Yo, hola. Lili. Bueno, me encanta pensar en esta gracia, la gracia de Dios, y ahí como meditábamos en Hebreos, ¿no? Que pues Él es el sumo sacerdote que se compadece, entiende, y pues entender también que cuando yo confieso mi pecado a Dios, o sea, Él no se escandaliza, ¿no? O sea, o no le toma por sorpresa, o sea, Él ya conoce, ya sabe, y así me otorga su gracia, ¿no? Y no sé, es hermoso pensar que pues Él está dispuesto cada día, cada momento a otorgarme esa gracia, ¿no? Y, y recordar y reconocer que si bien la salvación para mí fue gratuita, yo no tuve que hacer nada, tuvo un alto costo, ¿no? La muerte de Cristo. Y eso es lo que me lleva pues a alejarme del pecado, ¿no? Pero bueno, es hermoso pensar en que el recurso de la gracia de Dios está disponible todos los días para cada una de nosotras, ¿no? Eso. Bueno, algo que quiero mencionar ahí que recordé que de lo que dijo Feli es que, como dice, pues Dios sabe, ¿no? Y Dios nos conoce, sabe cómo somos, quiénes somos, en qué hemos fallado, en qué íbamos a fallar, y aún así nos amó y nos dio de su gracia, ¿no? Aún sabiendo cómo íbamos a hacer, en qué nos íbamos a equivocar, pues Él no se arrepintió, ¿no? Y dio a su Hijo en amor y dio de su gracia, ¿no? Salvadora, y ahora nos provee de esa gracia santificadora, ¿no? Para poder seguir siendo cada vez más a imagen de Cristo. ¿Alguien más? Si no, no. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, pues gracias por este tiempo.
Agradecemos a Dios por su palabra, por su amor, por su misericordia y su gracia. Y pues vamos a terminar en oración. No sé si Lili puedes orar para despedirnos. Ok, pues muchas gracias, Sari. Muy bonita tu exposición. Y vamos a orar. Pues creo que no hay anuncios ahorita. Nos veríamos el que nos vemos el 12, el 26. Ok, para continuar. Pues vamos a orar. Lili, quería comentarles algo, perdón, me sacó del Zoom, lo siento. No sé si están todas, pero quisiera animarlas este año con el tema del libro. Les pido de favor, hoy éramos alrededor de 18 mujeres aproximadamente, tengo aquí más o menos la lista, pero chicas, animémonos a darnos el versículo unas a otras, por favor. En esta semana que viene tenemos que buscar a alguien, aunque sea por Zoom, que podamos darle nuestra memorización y que podamos mostrarle que estamos haciendo nuestro devocional, nuestro libro, porque eso va a ser bueno y eso nos va a animar también unas a otras. Entonces les quiero animar a eso. En lo que va de esta semana y la próxima, busquen a alguien que le puedan dar el versículo y mostrar de que estamos completando nuestra sesión, porque de esa forma también vamos a ser de ánimo, de estímulo a las demás, ¿de acuerdo? Entonces tengan ánimo y no dejen de estar haciendo su devocional día con día, para que cuando llegue la reunión no estemos corriendo y podamos tener más entendimiento. Gracias, Pues, Lili. bueno, recordar que formamos los grupos, ¿recuerdan? Que formamos, o sea, estamos en un grupo con alguna